Estas eran las preguntas que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, entonces, con respecto al manejo del hogar y manejo intrahospitalario, yo cambié estas preguntas y las hice más específicas. Entonces, vamos a hablar de qué pacientes con sospecha o infección confirmada por el SARS-CoV-2 o COVID-19 pueden ser manejados en el hogar y qué pacientes con sospecha de esta infección necesitan o deben ser manejados dentro de un centro de salud. Entonces, mi metodología de búsqueda, básicamente utilicé esta base de datos, PubMed, Scopus, Space, JAMA, Lancet, la Organización Mundial de la Salud, la CDC, el New England y la guía de infección de colombiana. Los términos que utilicé no fueron todos, son solo algunos, los que pueden ver en la pantalla, y en la búsqueda secundaria utilicé las referencias dentro de los artículos que encontré y busqué la fuente principal. Entonces, como lo quise enfocar, intenté hacer un recuento histórico de acuerdo con lo que más íbamos sabiendo de la enfermedad con el paso del tiempo. Entonces, este primer artículo es un artículo que fue publicado de la ciudad de Wuhan. Tiene un número de pacientes más o menos de 41 pacientes y son todos pacientes confirmados con la prueba de RT-PCR para el COVID-19. Esto es la población, una descripción de la población. Como pueden ver, 41 pacientes y los aspectos principales les voy a resaltar era que más o menos ningún valor fue estadísticamente significativo. Sin embargo, lo que pueden ver es que la mayoría de la proporción era de sexo masculino, o eran hombres, y que las comorbilidades en este momento no eran tan significativas. Cabe resaltar que el 38% de los pacientes en unidad de cuidado intensivo tenían algún tipo de comorbilidad. Sin embargo, el 8 de los pacientes, que en total eran 13, no estaban internados en la unidad de cuidados intensivos y era la mayoría como tal. Algunos aspectos así para resaltar sintomatológicamente, la temperatura tuvo una diferencia significativa. Sin embargo, no hubo un rango de fiebre asociado a peor pronóstico. La disnea estuvo asociada a un peor pronóstico en cuidado intensivo y los días de admisión, desde el día de admisión, la presión sistólica y la frecuencia respiratoria también tuvieron un recuento significativo. Sin embargo, no era tan relevante en este momento. Algunas gráficas que pueden representar estos resultados. Como pueden ver, la mayoría de los pacientes que estaban internados en hospitalización en unidad de cuidado intensivo tienen un rango de edad entre 25 y 64 años. Los pacientes mayores de 65 años no eran la gran proporción. Y en la segunda gráfica es un recuento temporal del reporte de casos y cómo tuvieron asociación o no con el mercado de alimentos de del Wuhan. Bueno, este es un segundo artículo, este es el artículo de New England, también con una base de datos de China. Tiene una base de datos de 1999 pacientes con igualmente el diagnóstico confirmado por laboratorio por COVID-19 en 552 hospitales de 30 provincias. El desenlace primario en esta ocasión era el traslado de admisión a unidad de cuidado intensivo, el uso de ventilación mecánica o la muerte. Entonces ellos, ¿cómo clasificaron la severidad de la neumonía? Utilizaron esta escala ya publicada en 2007 según los síntomas y resultados de paraclínicos de criterios mayores y menores para diagnosticar entre neumonía severa y neumonía moderada. Estos son los resultados o pues la descripción de la población. Como pueden ver, había una leve diferencia entre la mediana de la edad con una enfermedad no severa de 45 años versus una edad de 52 años para la severa. Sin embargo, como pueden ver, los rangos son no significativos. Y la edad, no había ningún paciente menor de edad o menor de 15 años que presentó el desenlace primario. Pero a medida que aumentaba la edad, podemos ver que había una mayor prevalencia, una mayor proporción de estos pacientes. No quiere decir que los mayores de 65 años fueran los principales, como pueden ver, que fue segundo grupo de mayor proporción. Y cosa interesante, la prevalencia de tabaquismo en el desenlace primario, que era muerte, ventilación mecánica o traslado a unidad de cuidado intensivo,
eran pacientes que nunca habían sido fumadores. Sin embargo, entre los fumadores, el 25% eran estos fumadores. Para pasar rápido, aquí pueden ver de los síntomas, no había cosas así que llamaban la atención, tanto sintomatológicamente como signos de infección. Y en cuanto a características de comorbilidades, esto sí llamó la atención, el 58% de los pacientes presentaban algún tipo de comorbilidad, versus el 21.5% de los pacientes no tenían ningún tipo de comorbilidad y no presentó ningún desenlace primario. Entre las comorbilidades que estudiaron, la coinfección con hepatitis B aguda, en este caso era aguda, no crónica, eh, era más prevalente en el grupo que no presentó el desenlace primario. Con respecto a clínicos, que pudieron destacar que cambios radiológicos evidentes tuvieron mayor proporción en el grupo que presentó el desenlace primario versus los pacientes que no presentaron el desenlace primario. Esto sí, es para resaltar en cambios radiográficos de radiografía de tórax. En cambios de tomografía, la proporción de pacientes era casi igual. Y en cuanto a paraclínicos, no había tanta diferencia significativa en el cuadro hemático, por ejemplo. Ahora bien, otros paraclínicos que sí llamaron la atención y que sí resultaron una diferencia mucho mayor fueron aquí los que les estoy resaltando: la PCR, la procalcitonina, los niveles de LDH mayor de 250, la AST, la ALT, el total de bilirrubinas, la creatinina y creatinina y el dímero D. Como complicaciones, pues obviamente los pacientes que tuvieron mayor severidad de los síntomas, pues tuvieron una mayor prevalencia o proporción que presentaron complicaciones severas. Sin embargo, quiero resaltar que los pacientes que no tenían una enfermedad severa también pudieron presentar complicaciones tales como shock séptico, síndrome de estrés respiratorio agudo, enfermedad renal aguda, entre otras. Bueno, ese fue dos estudios. Estamos en febrero 24. Este es el estudio, digamos que no es un estudio per se, es un artículo de opinión, pero es el artículo que más ha revelado información de la enfermedad, de lo que yo tengo conocimiento. Es un artículo que utilizó la base de datos del Doctor, CDC. doctor. Sí, Bueno, mire, es que no podemos saltar el estudio así como tan rápidamente, ¿no? Es que esos dos estudios que presentaste son sumamente importantes porque con base en eso hemos analizado, de ahí salió toda la información junto con el otro estudio que es mucho más grande. Entonces hay muchas variables que nos quedamos ahí sin analizar. Hay que mirar de todos esos estudios varios puntos. Uno, la edad. Dos, la comorbilidad. Tres, tabaquismo. ¿Sí? sí, Cuatro, los diferentes laboratorios que fueron. Es que, ¿qué pasa? Es que esta enfermedad estamos aprendiendo, pero pues eso es lo que hemos venido haciendo durante estos 2 o 3 meses. Entonces, todas esas variables nos llamaron la atención. Entonces, ¿qué nos llama la atención? La edad. Entonces, vemos que el grupo más severo es el de 70 años, pero nos quedamos pensando que solo el grupo más severo es el de los 70 años, pero la mayor incidencia de coronavirus está entre el grupo del 15 a los 65 años, que ya llega como al 70%. Entonces, son análisis que tenemos que hacer. Otro, ¿qué factores influyeron? El cigarrillo. Entonces, el cigarrillo si ven los porcentajes, el cigarrillo más o menos llegan al 16% los que fuman como un factor de riesgo. Lo otro, las comorbilidades. ¿Por qué entonces aparece la diabetes, especialmente cardiovasculares, la hipertensión, la enfermedad coronaria, la diabetes y el EPOC como otro grupo que no llega al 6% de los pacientes? Con respecto a los laboratorios, no podemos pasar los laboratorios así, ¿no? Porque es que los laboratorios son los que nos están en este momento. Hemos aprendido que con base en esos laboratorios, en esas fases de reacción aguda, que no sabíamos cuál era el mejor método de laboratorio, entonces tenemos que empezar a mirar. Entonces, ¿cuáles son los análisis de laboratorio? Entonces, uno, linfocitosis o linfopenia.
leucocitosis, ¿sí? Mirar si tenía leucocitosis, mirar linfocitosis o linfopenia en los pacientes más severos, que es lo que estamos aprendiendo en este momento. Los otros laboratorios, la proteína C reactiva, ¿cómo sirve de seguimiento en la parte inflamatoria? Entonces, inicialmente el paciente menos severo, el paciente más severo tenía una proteína C reactiva más, más alta. La procalcitonina como un signo de coinfección o de severidad en la infección, que es otro de los parámetros que se tuvo en cuenta. La deshidrogenasa láctica. Entonces, si ve cada cosita, pues se lo digo porque es que hemos venido analizando toda esta información. ¿Qué sacamos de toda esta información? Y fíjese lo valioso de los estudios chinos, porque esos son los, a pesar de que estaban en el momento activo de toda esa pandemia, de todo que se le estaba viniendo una enfermedad nueva, ellos trataron de resumir en todos estos estudios qué les estaba pasando y ya nosotros con una tranquilidad mayor de 2 meses después o 3 meses estamos analizando esto. Entonces, fíjese la importancia de toda la información, por qué se les elevó la función hepática, ¿sí? Si hacían o no fallas renal los más severos. Entonces, fíjese que cada puntico, cada variable nos ha servido para el análisis de estos pacientes. ¿Por qué se lo digo? Porque ahorita en la práctica clínica, cuando entre a la parte hospitalaria o intrahospitalaria, para nosotros eso ha sido unas variables muy importantes que tenemos que seguir día a día. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso es tan importante los factores de riesgo, el tabaquismo, la edad. Fíjese que el grupo poblacional es mayor, y el 70% son menores de 70 años, obviamente el 30, 20 y pico por ciento son mayores con comorbilidad, entonces estamos parándole bolas solo a los mayores de 70 años y estamos dejando el gran grupo que es el 70% que son menores de 65 años, ¿ves? Entonces todo eso, el seguimiento, lo que estabas hablando de los laboratorios, importantísimo. De ahí hemos aprendido, de verdad se ha aprendido. Y lo otro, la tomografía, ¿qué pasaba con la radiografía inicial? Que todavía discutimos eso, la radiografía inicial. En otro, ya empiezan a salir más estudios, pero en este, ¿qué nos llamó la atención? Uno, que pacientes ya empezaba, pues la manifestación número uno era la presencia o no de vidrio esmerilado, la presencia o no de consolidación, la cantidad de infiltrados que íbamos a tener, si teníamos un cuadrante, 2 cuadrantes o los 4 cuadrantes. Fíjese que todo eso correlacionado con el nivel de actividad de la enfermedad, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que tienes que mirar en las variables para que analicen todo el estudio, ¿sí? Sí, doctor, totalmente de acuerdo. Lo único, lo estaba pasando era rápido para definir la pregunta que era manejo en el hogar versus manejo intrahospitalario, pero tiene toda la razón. Estos estudios podemos pasar horas y horas examinando detalle por detalle. Tiene, de acuerdo con usted. Probablemente este estudio, pues no es el estudio principal para ver el paciente asintomático, que es el que usted está buscando, que es el leve, ¿sí? El que estamos diagnosticando como leve. Este pacientes, pues son los más complejos, los que ya consideramos que tienen la enfermedad, ¿sí? No el asintomático o el considerado leve, ¿sí? Entonces, es que toca analizar todas esas variables. En estos estudios y en todos los estudios para poder hacer un análisis eh, más adecuado. Tenemos que mirar todas esas variables que son las que nos han apuntado para eso, especialmente para el paciente hospitalizado. Esto no le va a ayudar mucho en pacientes que sean leves. Obviamente, pues si ya tenemos las variables menos importantes, pues menos comprometidas, vamos a ver que pues probablemente lo vamos a sacar y lo vamos a manejar en la casa, ¿sí? Perfecto. Listo, de acuerdo. Ujú. Bueno, entonces, continuando con este artículo, la CS de China liberó la base de datos de ellos, la base de datos más grande que se ha tenido hasta el momento, de 72.314 casos. Este artículo fue hecho por dos autores, básicamente es de 4 páginas, y recopila la cohorte más grande de pacientes con coronavirus, que básicamente pasó de 72.000 a 44.000, y ya les explico por qué. Entonces, básicamente tiene varias gráficas. Este es otro recuento histórico de cómo fue la enfermedad, el patrón de la enfermedad, de la gente presentando síntomas, el número de casos y el número de casos diagnosticados.
Esta diferencia entre la gráfica de colores era el diagnóstico por laboratorio y la demora de la lectura de las pruebas. Este también es otro recuento temporal entre la pandemia del SARS de 2002 y el COVID actual. Entonces, aquí pueden ver cómo empezó en noviembre de 2002, cómo pudo terminar en julio de 2003 con un número de casos máximo alrededor de 8.000 casos, 9.000 casos. Sin embargo, incluso cuando estaba el SARS en febrero, el número de casos estaba entre 305. Sin embargo, con este coronavirus, el COVID-19, estamos presentando en febrero alrededor de 74.675 casos en China solamente. ¿Eh? Entonces, estos son los datos más importantes del artículo. Entonces, como les decía, 72.000 casos eran de pacientes que tenían la infección, sin embargo, confirmados por laboratorio eran alrededor de 44.000 pacientes. Muy importante resaltar aquí de que los pacientes confirmados se hace una diferencia con los pacientes asintomáticos, que era alrededor del 1%, que eran 889 pacientes. La distribución de la edad, como bien estaba mencionando el doctor, la mayor parte de los pacientes tenían edades entre 30 y 79 años, era el 87% de las personas. Y el espectro de la enfermedad, que de alguna u otra forma hemos escuchado este artículo, cuando las personas, digamos erróneamente, mencionan que el 81% de las personas son asintomáticas, no es cierto, el 81%, el 81% de los casos tienen síntomas leves a moderados que no requieren hospitalización ni cuidado intrahospitalario. Entonces, para resaltar. Y también muy importante, la tasa de mortalidad, aquí salió el primer estimado, básicamente entre el 2.3%. Sin embargo, dependiendo del país y de los artículos, puede llegar incluso hasta el 10% más altos, he visto. Para mencionar el riesgo de la edad, los pacientes mayores de 80 años tenían una tasa de mortalidad del 14.8% y aquellos entre 70 y 79 años tenían un riesgo de una tasa de mortalidad del 8%. Los pacientes en estado crítico tenían un riesgo del 49% y por comorbilidad se estimó los siguientes riesgos: 10.5% para enfermedad cardiovascular, 7.3% para diabetes, 6.3% para enfermedad crónica respiratoria, o EPOC, 6% para hipertensión y 5.6% para cualquier tipo de cáncer. Este es el Daniel, último. Daniel, Sí. una cosita con Luis Jorge, ¿cómo estás? Mira, esas en realidad no son tasas de mortalidad, ahí lo llaman tasas de fatalidad, no de mortalidad, es tasas de letalidad, que letalidad que es de funciones sobre casos, no de funciones sobre población general. O sea, son en realidad letalidades que muestran el grado de gravedad de la enfermedad, que como lo dices, es más hacia edades por encima de 70 años, pero no son mortalidades, sino letalidades, que lo llaman en inglés fatalidad. Ok, perdón, recuerdo, letalidad. Bueno, y este es el último estudio que les traigo de las características epidemiológicas. Es un estudio hecho en Italia, una cohorte de Lombardia, de la región de Lombardia. Tuvieron una serie de casos de 1.591 pacientes, los cuales todos estuvieron con diagnóstico confirmatorio por laboratorio y estuvieron internados en unidad de cuidados intensivos. Ellos quisieron analizar qué factores de riesgo tuvieron. Entonces, esta es una descripción de esta población. Como pueden ver, la mediana de la edad es de 63 años, con rangos entre 56 y 70 años. Y como veníamos viendo en los otros estudios, el 82% de los pacientes eran del sexo masculino o eran hombres. Como pueden ver, en las comorbilidades, el 32%, o sea, la minoría, no tenían ninguna comorbilidad y la mayor prevalencia de comorbilidad era para los hipertensos. Era la primera morbilidad asociada. Aquí pueden ver una distribución de la edad. En este caso, como veníamos mencionando, no las personas mayores son las que están internadas en unidad de cuidados intensivos. Es una idea errónea que tenemos. El 13% de los pacientes tenían menos de 50 años, es decir, 203 pacientes, y el 23% de los pacientes tenían más de 70 años. Es decir, la mayoría de la población estaba entre los 50 y los 70 años. Y ahora bien, de los desenlaces,
Esto es en una tabla, primero en general, después de los pacientes con hipertensión y después sin hipertensión. Aquellos que murieron en unidad de cuidados intensivos fueron dados de alta y aquellos que siguen en unidad de cuidados intensivos para el 25 de marzo. Como pueden ver, una mayor proporción de aquellos pacientes que murieron dentro de la unidad de cuidados intensivos eran pacientes hipertensos. Y a su vez, la mayoría de pacientes que fueron dados de alta fueron del grupo que no era hipertenso. Sin embargo, hay que resaltar que el 58%, casi más de la mitad de ambos grupos, seguían internados en la unidad de cuidados intensivos cuando publicaron el estudio. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos de las organizaciones mundiales o globales? La OMS está en esta publicación, recomienda que todos los pacientes con diagnóstico confirmatorio deberían ser cuidados dentro de una unidad de un centro de salud. Sin embargo, sabe que cada país tiene sus dificultades y en aquellos casos donde no se puede hacer lo anterior, se recomienda un esquema de priorización en el cual se interna o se vigile a aquellos pacientes con mayor riesgo de presentar desenlaces peores o peor pronóstico. Entonces, ¿quiénes son esos? Son pacientes con enfermedad severa crítica o pueden tener síntomas leves o moderados y presentar al mismo tiempo cualquier factor de riesgo para desenlace pobre. Entre ellos incluyen la edad mayor de 60 años y comorbilidades. Sin embargo, aquí no se limitan a las que me voy a mencionar: EPOC, enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer. Esta es otra tabla que diferencia lo que estábamos mencionando anteriormente. Si la persona tiene síntomas leves o moderados y no tiene factores de riesgo, podría ser considerado el manejo ambulatorio en el hogar. Sin embargo, cuando presenta síntomas moderados, leves, con factores de riesgo, síntomas leves o críticos, debe ser manejado intrahospitalariamente. En cuanto al CDC norteamericano, ellos establecen que los factores de riesgo para presentar peor pronóstico son edad mayor de 65 años, no 60 años, y personas que viven en asilos o ancianatos. También pueden ser personas de cualquier edad y que presenten alguna de las siguientes comorbilidades: EPOC, enfermedad cardiovascular, enfermedad cardíaca severa, perdón, o que presenten inmunocompromiso, bien sea por tratamiento de cáncer, cigarrillo, tabaquismo, trasplante de médula ósea de algún órgano, alguna inmunodeficiencia, un VIH mal controlado o SIDA, o uso prolongado de corticosteroides o inmunomoduladores. También aquellas personas que presentan severidad obesa, definida como IMC mayor de 40, personas con diabetes, personas con enfermedad crónica renal en diálisis y personas con enfermedad hepática. En cuanto a la guía colombiana, se publicó un consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección en marzo por un consenso de expertos. Ellos también que se recomienda usar la búsqueda activa de factores de riesgo, tales como la edad avanzada, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, EPOC, hipertensión arterial, cáncer, y de los paraclínicos estábamos viendo anteriormente: deshidrogenasa láctica elevada, linfopenia, PCR aumentada y B elevada. En aquellos pacientes que no se recomiendan exámenes de apoyo son aquellos pacientes que no tengan alteración de signos vitales de la oxigenación o que no tengan factores de riesgo. Y en aquellos pacientes que presenten una de estas, recomienda realizar las siguientes pruebas: el hemograma, la PCR, las enzimas hepáticas, las bilirrubinas, función renal, LDH, CK, troponinas, electrocardiograma, perdón, y dímero D. Cabe resaltar que la procalcitonina no se menciona dentro de estos exámenes. Y dentro del diagrama que ellos establecen para la atención, aquellos pacientes con casos sospechosos o confirmados por el virus, si presentan síntomas leves sin factores de riesgo, no se necesitan exámenes adicionales y se puede dar salida con manejo ambulatorio. Si presenta síntomas leves y factores de riesgo, se debe hacer un examen físico y además solicitar algunos paraclínicos, tales como la LDH, el hemograma y la radiografía de tórax. Si alguno de estos es anormal, se recomienda la hospitalización. Si ya la sintomatología es severa y tiene alguna alteración, síntoma severo leve, pero presenta alguna alteración de signos vitales, se recomienda la hospitalización y el seguimiento con los paraclínicos que mencionamos. Y si presenta síntomas asociados a hipotensión que requiere soporte vasopresor o falla ventilatoria, se recomienda su vigilancia bajo unidad de cuidados intensivos. Entonces, como conclusión,
conclusión, estas son las recomendaciones de las diferentes organizaciones. La OMS establece los factores de riesgo que ya mencionamos. Vale resaltar que la edad de ellos es de 60 años versus la edad comparativa de la CDC norteamericana, que es 65 años, y el mayor número de factores de riesgo que establecidos por la CDC, tales como la inmunosupresión, por cáncer, tabaquismo, trasplante de médula o de órganos, inmunodeficiencias, el uso prolongado de corticosteroides, entre otros. Y el consenso colombiano, además de estos factores de riesgo clínicos, también establece factores de riesgo paraclínicos, de exámenes. Entonces, la sintomatología, de fiebre al ingreso y la falla respiratoria, y algunos paraclínicos como las imágenes, el dímero D, la linfopenia, un SOFA mayor de 6 puntos, entre otros. Entonces, la recomendación de la OMS se recomienda la priorización según el alto riesgo de presentar desenlaces primarios. La CDC norteamericana, según la severidad de los síntomas, el examen físico y los factores de riesgo, y el Consenso colombiano, alteración de signos vitales, trastorno de oxigenación y o factores de riesgo. Listo, Daniel, muchísimas gracias por responder esa primera pregunta. Entonces, lo que viene ahorita es como entrar a una discusión entre lo que presentó Daniel, lo que está pasando en Colombia, por eso la ayuda de los expertos que invitamos hoy, y pues cómo debería ser la atención, como para tener claros esos tres mensajitos de saber a qué pacientes debo ir llevar a la clínica, a hospitalizar o a atender pues su infección por coronavirus en la casa. Entonces, a mí me gustaría preguntarle al doctor Matiz, ¿cómo se está haciendo, usted que es presidente de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, cómo se está haciendo pues esta diferenciación entre qué pacientes atiendo en casa y qué pacientes atiendo en el hospital? Pues está, a ver, eso pues se está transmitiendo el mensaje en el sentido de la parte sintomática, ¿no? La parte sintomática es tratando de dar a conocer lo del cuadro clínico. Entonces, si tiene usted un resfriado común, si tiene un factor de riesgo, que es cuando ya hay que definir el caso sospechoso de diferenciarlo del caso no sospechoso. Entonces, si yo tengo síntomas de fiebre, de tos, de fatiga por más de 4 o 5 días, debemos consultar primero que todo al médico tratante o hacer una teleconsulta en este momento, ya que se han suspendido las consultas, y evaluar si hay necesidad de ir al servicio o no de urgencias. Eso es lo fundamental. Los tres síntomas que hayan predominado. Puede tener otros síntomas como dolor de cabeza, como rinorrea, como dinofagia, como pérdida del sabor, inclusive en las fases iniciales. Pero los síntomas primordiales son los pacientes que tengan fiebre, tos persistente y fatiga o disnea. Con base en esos criterios, y si adicionalmente pues uno le pregunta la edad y si tiene comorbilidad. Si el paciente dice que sus síntomas son leves, o podemos llegar a la evaluación del paciente con síntomas leves, pues generalmente los mandamos a la casa. Si hay sospecha del cuadro clínico, o sea, sospecha epidemiológica por el antecedente de algún viaje, de alguna exposición por alguna causa, algún lugar de Europa, de Estados Unidos o de Asia, especialmente China y Japón, pues obviamente pues tenemos la obligación de hacerle la prueba y no dudar en hacerle la prueba para mirar sus síntomas. Si los síntomas ya persisten y el paciente, pues ya tenemos la prueba, ya tenemos que ir a urgencias por la severidad de su compromiso. Entonces, si los síntomas son más persistentes de 5 a 7 días, que ya serían tardíos consultar, debemos consultar a urgencias. Entonces, hay que individualizar el paciente, el paciente que tenga sospecha, el paciente que tenga un factor de riesgo epidemiológico y que tenga un cuadro clínico, que son las tres variables importantes para usted definir para dónde voy a mandar al paciente.
Si yo tengo menos de 70 años, no tengo comorbilidad y son síntomas leves, lo puedo mandar a la casa sin ningún manejo y solamente aislamiento. Si el paciente tiene sospecha clínica, factor de riesgo, antecedente epidemiológico y síntomas persistentes, uno, debemos tomarle la prueba, sea en forma ambulatoria o si el paciente persiste con los síntomas, tiene que asistir al servicio de urgencias. Listo, doctor. Muchísimas gracias por ese resumen que nos hace para poder entender a qué pacientes llevar al hospital y manejar la infección por coronavirus dentro del hospital. Eh, Hay una pregunta del público en este momento que nos preguntan por qué estas enfermedades juegan un papel tan importante en la severidad de la enfermedad. Supongo yo que la diabetes, la hipertensión. No sé si Daniel o el doctor o los doctores que están invitados nos podrían ayudar a contestar esta pregunta. Yo tengo una pregunta para el doctor Matiz también, y es si dentro de todo lo que han visto los pacientes, han comenzado a establecer algunos criterios que les pueden dar indicio de que ese paciente se va a complicar, independiente de los que usted nos ha dicho en este momento. O sea, que ese paciente sí o sí va a requerir unidad de cuidado intensivo. Si dentro de la experticia en este momento, lo que han desarrollado, doctor, han podido identificar algún criterio o sí, o establecer algún parámetro para decir, este paciente definitivamente lo dejamos, así de pronto no reúna todo lo demás. Bueno, ahí juegan varios criterios. Uno son los clínicos, que son fundamentales. Eh, ¿qué son los signos clínicos que nos van a predecir que el paciente puede llegar rápidamente al cuidado intensivo? Que después de 4 o 5 días el paciente esté peor sintomáticamente, que tenga fiebre persistente, que tenga ahogo, que tenga evaluación de su disnea, que tenga tos seca persistente y que pues ya vienen unos criterios clínicos que son la frecuencia respiratoria, pues que se esté incrementando, que requiera necesidad de oxígeno cuando llega al servicio de urgencias, o sea, que esté desaturado. Y ya ahí cuando llega al servicio de urgencias, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya tenemos más armas para poder definir para dónde va el paciente. Vamos a tomar una placa de tórax inmediatamente, de acuerdo a unas guías y un proceso que se ha establecido para poder tomar la placa de tórax, porque también todo eso es un proceso que hemos aprendido a quién debemos llevar a placa de tórax. Vamos a mirar con base en esa radiografía de tórax el estado clínico del paciente, si tiene algún otro órgano comprometido, ¿sí? Que es importante mirar si hay compromiso del estado general, si hay compromiso del estado de conciencia. La comorbilidad es sumamente importante para nosotros y ahí se va a llevar a la placa de tórax. La placa de tórax nos va a ayudar dependiendo en el momento que estemos tomando la placa de tórax, porque podemos estar tomando la placa de tórax en el paciente que lleva menos de 4 días y de pronto nos puede salir una placa de tórax normal. Y entonces ahí es cuando, o ya cuando hay mayor compromiso radiológico de infiltrados en 1, 2 o 3, 4 cuadrantes, si hay presencia o no de consolidación concomitante, si hay presencia de virus merilado. En las etapas ya más tardías hemos encontrado hasta derrame pleural y ahí decidir si concomitantemente, de acuerdo a la severidad, le vamos a tomar un TAC de tórax en ese momento que es el momento previo a llevarlo a cuidado intensivo. Entonces, si le vamos a tomar un TAC de tórax que nos va a dar una visualización mejor de ciertos patrones que nos ayudan a identificar la severidad y el compromiso de los cuadrantes. Asociado a esto, toca tomarle los laboratorios. Entonces, hay laboratorios que son fundamentales. Los gases arteriales, pues que vamos a mirar la correlación de la presión arterial de oxígeno con la FiO2 que estemos colocando, o sea, sabemos que normalmente pues uno tiene 60 como mínimo de presión arterial de oxígeno, la FiO2 la vamos a tener al 21%, entonces
pues en personas normales vamos a tener mayor de 300 de esa relación. Pero si vemos que esa relación la estamos viendo menos de 200, menos de 100, ya es un parámetro que nos está diciendo que hay un parámetro mayor de severidad. Entonces, son características clínicas que nos permiten identificar asociado a los laboratorios. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues que ya haya linfopenia, que haya deshidrogenasa láctica elevada, que la PCR esté muy aumentada, que en ciertos casos, que eso ya es de más de cuidado intensivo, utilizamos la procalcitonina, no tanto en el paciente de emergencias, pero cuando hay alguna duda acerca de la severidad de la infección, la solicitamos. Entonces, esas son las ayudas clínicas que vamos a hacer en el paciente en urgencias, que vamos a decidir si lo llevamos o no a cuidado intensivo o si simplemente lo hospitalizamos en piso, ¿no? Porque todos no van para cuidado intensivo, ¿no? Entonces, el paciente que está leve, que puede tener desaturación, que no hay mucho compromiso de sus gases arteriales, de sus laboratorios, del estado general de sus síntomas, y vemos que tiene una neumonía, la vamos a llevar a hospitalización general, ¿sí? En una sala de aislamiento, que es lo fundamental que hicimos ahora, pues aislar esos pacientes que sean inmediatamente tomar la prueba, ¿no? En esos dos tipos de pacientes hay que tomar inmediatamente la prueba para definir su positividad o su negatividad para definir el manejo. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Peña, creo que usted tenía también un aporte para la pregunta que acaba de hacer Sebastián. Muchas gracias. Era más relacionado con, bueno, ustedes me conocen, saben que yo hago más esa investigación básica. Y curiosamente, parte de la investigación que he hecho es en la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Y ahí solo quería comentar un poquito, porque el doctor Matiz les puede dar muchos más datos a partir de la clínica. Y es que muchas veces, tristemente, hay demasiada especulación a partir de pocos datos de investigación básica. Cuando ocurrió la epidemia del SARS alrededor de 2003, por ejemplo, surgió evidencia que mostraba que las poblaciones que más estaban afectadas por SARS eran personas jóvenes y mujeres. Y luego salieron artículos que mostraron que el SARS se unía a la enzima convertidora angiotensina tipo 2, que parece tener un efecto protector a nivel vascular porque se encarga de producir angiotensina 1 al 7, que es un péptido que se opone a las acciones normales de la angiotensina 2. Entonces muchos lo tomaron como, miren, esta es una evidencia que la ECA2 es protectora porque entonces personas jóvenes tienen más ECA2, con el envejecimiento perdemos ECA2 y por eso es que el compromiso es mayor en mujeres que están protegidas y en personas jóvenes. Espero que me vayan siguiendo hasta ahí. Sin embargo, por ejemplo, muchos grupos a nivel experimental tratamos de validar eso y encontrar si realmente habían diferencias en expresiones de estas enzimas con el envejecimiento y los resultados no eran tan claros y parece que hay mucha diferencia incluso entre los mismos lechos vasculares. Seguramente sí hay una reducción con el envejecimiento. Ahora, están tomando el mismo argumento de la ECA2 para decir entonces que por qué algunos pacientes tienen más complicaciones. Pero entonces esto va opuesto a lo que se hablaba en los primeros años de este siglo, porque entonces antes decía que daba menos en personas mayores porque tienen menos ECA2, pero ahora lo que sabemos es que la prevalencia tiende a ser, bueno, la prevalencia es mayor en personas jóvenes, pero la mortalidad es mayor en personas mayores. Pero estas personas se supone que no tienen ECA2. Sin embargo, ustedes ven muchos artículos que están hablando del papel de la ECA2 en la infección. Hay artículos buenos que muestran que el virus realmente por sus proteínas de los spikes se pueden unir a ECA2, pero eso no significa que el virus no se pueda unir a otras moléculas y de esa manera penetrar los tejidos. Hay unos grupos que están mostrando que el virus al parecerse una molécula que se llama furina, y la furina se expresa mucho más en diferentes tipos de tejidos que la ECA2. Y por eso es que están proponiendo que de pronto esa es una de las razones por las cuales el virus ataca más lugares simplemente porque tienen más sitios de unión, si realmente se puede unir a la furina. Pero tampoco hay mucha evidencia sólida con eso. Entonces, al final, yo realmente no les puedo contestar por qué hay condiciones clínicas que están más asociadas a la severidad de la enfermedad. Lo que quería decir es, sean cuidadosos con el tipo de conclusiones que hacen a partir de algunos resultados de investigación básica,
porque de nuevo muchos tratan de colocarle mucha responsabilidad a ECADOS y la evidencia no es tan sólida. Puede que en un par de meses encontremos más evidencia que muestre por qué la ECADOS es tan importante en personas mayores, pero no en este momento. Doctor, Gracias. una pregunta, ya Sí. Dale, aprovechemos a los doctor. expertos también en todas partes porque pues, cada vez que estudiamos esto, cada vez más tenemos preguntas, pero mire, doctor, eh, con relación a lo que usted dice, al receptor de enzima convertidor a angiotensina, con respecto a la alteración inmune que ocurre en el paciente y a la disminución del interferón en este sentido, a la liberación de citoquinas que se liberan en el paciente ya que está con o neumonía, con insuficiencia respiratoria, pues nos llama la atención la correlación de todos estos factores, lo que le decía, lo que usted decía, lo del interferón, las citoquinas que se liberan y adicionalmente la carga viral que tiene el paciente, que no sé, le pregunto si usted sabe qué está pasando en el joven de verdad que se nos está muriendo, o en el médico mismo. Estamos preocupados por dos médicos, pero entonces nos ponemos a pensar de tanto que estamos estudiando qué pasa ahí, qué pasó ahí si el paciente, el último médico sí tenía comorbilidad, el anterior tenía hipertiroidismo, hipertensión al parecer controlada dentro de los factores de riesgo que menciona esto. Entonces, ¿será mucho la carga viral o será el conjunto de cosas que están pasando, de factores que estén pasando ahí a nivel celular, que es lo que nos está llevando al paciente joven y al paciente sin tanta comorbilidad a que se nos muera? No puedo, la verdad no tengo una buena respuesta, por lo menos basada en evidencia, solo podría especular. Yo creo que hay más un problema inflamatorio de base. En las clases, por ejemplo, a los estudiantes trato de mostrarles que ahorita buena parte de la corriente actual de fisiopatología de la hipertensión no es que es un problema vascular, sino que es un problema del sistema inmune, porque hay evidencia clara que hay activación de diferentes subpoblaciones de linfocitos, incluyendo los TH17, y cuando uno es capaz de modular ese sistema inmune, es capaz de controlar la hipertensión. No lo hacemos porque pues obviamente inmunosuprimir un paciente tiene otras consecuencias más grandes, entonces preferible seguir administrando antihipertensivos tradicionales. Pero dentro de eso entonces quería decir, hay una respuesta inmune que está que está causando la hipertensión. Para que haya una respuesta inmune tiene que haber un antígeno y no sabemos cuál es el antígeno que entonces está despertando pues ese tipo de respuestas. Entonces lo único que se me ocurre decir a mí es que seguramente hay algún tipo de inflamación de bajo grado persistente en estos pacientes y su sistema inmune ya viene preparado para reaccionar, pero los detalles no los sabría decir. Yo creo que estábamos proponiéndole a las personas de la UCI, de pronto al doctor Martínez le interese colaborar con nosotros, porque pues nosotros somos más básicos y necesitamos trabajar en equipo, porque lo que queríamos hacer era un estudio de evaluación de microRNA circulantes y metabolómica en plasma para tratar de encontrar cuáles son las vías que están más afectadas, vías de señalización que están más afectadas en este tipo de pacientes, porque en este momento no lo sabemos. Entonces, la idea sería tomar, por ejemplo, pacientes que son hospitalizados y hacer tomas de muestras, por ejemplo, cada 3 días y eventualmente pues vamos a tener un desenlace, ojalá positivo de la persona que se reduce, pero en algunos casos tristemente negativo y podríamos mirar hacia atrás a partir de metabolómica y la transcriptómica si podemos identificar algún perfil particular que nos permita decir, mire que esos pacientes que terminaron muriendo, por ejemplo, o que terminaron más mal en UCI, tenían de base ya una mayor activación de citoquinas. Pero, pues, pero esos datos no existen en este momento para COVID. Yo, hay complemento, doctor Matiz y Ricardo, y a todos los que nos están escuchando, es que justamente cuando estamos revisando antes de hacer esta presentación con Daniel, una de las reflexiones, y aquí me paro desde salud pública, también es que como todo esto va integrado, nosotros nos olvidamos de este grupo poblacional. O sea, le dimos mucha más fuerza a la protección y le seguimos dando mucha más fuerza en las propagandas, en todo lo que se está haciendo desde salud pública al adulto mayor y a los niños y a la población con comorbilidades. Y nos olvidamos de este grupo, incluso las recomendaciones que hacemos es seleccionar más fuerte a la familia, es el que sale a trabajar, es el que...
Y creo que aquí todos los artículos han mencionado la importancia del distanciamiento social y la importancia de las otras medidas. Creo que aquí en este grupo ha bajado un poco la guardia frente a esta forma de promoción y prevención, a estas medidas que se tomaron, porque también los revestimos de una cierta, que no les va a pasar nada, y esto con lo que está pasando en Colombia, que cada vez nos pone más en alerta, y cuando uno ve también las cifras en Italia, llama la atención que este grupo realmente sí se ha visto muy afectado, como usted lo menciona, doctor Matiz, y ha tenido complicaciones también muy graves. Todo esto puede ser una suma de muchos elementos que están allí jugando para que un paciente termine en la unidad de cuidado intensivo. Muchas gracias, doctores, por toda la explicación, por todo el debate sobre sobre esta primera pregunta. Entonces, les doy la palabra a Daniel para que continúe con su presentación. Bueno, siguiendo con el hilo de las preguntas del formulario, esta sería la segunda. ¿Cuándo estaría indicado el uso de corticosteroides en pacientes con infección confirmada por el SARS-CoV-2 o COVID-19? Metodología de búsqueda muy similar a la anterior. Cambié algunos términos, corticosteroides, glucocorticoides, en sepsis, en shock séptico y en el síndrome de distrés respiratorio agudo y falla ventilatoria. Entonces, ¿por qué administrar el corticosteroide? ¿Cuál es la razón principal? En la infección de COVID-2, sin hablar de complicaciones, el efecto de los corticoides que uno busca como médico en el paciente es suprimir el proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué tenemos de estudios previos? Básicamente han sido múltiples los estudios y los pacientes que han sido tratados con corticosteroides sin evidencia clínica. Sin embargo, es muy difícil extraer datos de estudios observacionales y más cuando no son controlados ni autorizados. Entonces debemos regresar a qué evidencia existe de los corticosteroides, sobre todo en pacientes infectados con coronavirus, pero también en otras infecciones virales. Entonces, ¿qué se sabe del MERS? En el MERS se hizo un estudio observacional retrospectivo en 309 pacientes que estaban críticos y que casi la mitad recibieron corticosteroides. Esos pacientes se demostró que eran más propensos a recibir ventilación mecánica, a requerir uso de vasopresores y a requerir terapia de reemplazo renal. Sin embargo, después se realizaron diversos ajustes estadísticos por variables de confusión y lo único que se determinó fue que el aclaramiento de las partículas virales era más demorado. La mortalidad no estaba aumentada. En cuanto al SARS, salió un metaanálisis alrededor del 2009 que evaluaba 4 estudios principales. El primero de ellos era un ensayo clínico aleatorizado de 16 pacientes que no estaban críticamente enfermos. 9 de ellos les dio hidrocortisona, se les administró hidrocortisona y tuvieron niveles elevados de viremia y en la segunda y tercera semana, es decir, estaba de acuerdo con los estudios previos con los estudios del MERS. Otro estudio era un estudio de casos y controles en 15 pacientes con SARS y 30 pacientes sin SARS que presentaron como efecto adverso psicosis. Los 2 estudios siguientes de diabetes y de necrosis avascular fueron estudios de reportes. Y básicamente el 30% presentó necrosis vascular versus y 75% presentó osteoporosis y el 35% por ciento de los pacientes con corticosteroide presentó diabetes inducida por el esteroide. En cuanto a otros virus, tales como la influenza y el virus incital respiratorio, salió un metaanálisis de 6.548 pacientes de 10 estudios y determinaron que el riesgo, el RR de mortalidad era 1,75, estadísticamente significativo. Sin embargo, este metaanálisis ha sido criticado múltiples veces e incluso salió otro estudio, un número mucho menor de pacientes, más o menos creo que eran 600 pacientes, donde analizaron lo mismo y no se evidenció incremento de la mortalidad. Y en cuanto al virus incital respiratorio, no se obtuvo ningún beneficio clínico en niños. ¿Qué se sabe de los corticosteroides en el coronavirus puntualmente?
Este es un estudio observacional retrospectivo en 201 pacientes con neumonía confirmada por el COVID en Wuhan y el seguimiento fue hasta febrero 13. ¿Qué fue lo que encontraron en este estudio? Básicamente que los pacientes que se les administró corticosteroide puntualmente eran más propensos a desarrollar síndrome de distrés respiratorio agudo. Sin embargo, dentro de esta clase de pacientes, aquellos que fueron administrados metilprednisolona tuvieron menor número de desenlaces llevados a muerte por una comparación del 46% de los pacientes del grupo de metilprednisolona fallecieron, comparados con el 61.8% pacientes en el grupo que no recibió metilprednisolona. Y el hazard ratio fue determinado de 0.38 con un intervalo de confianza y un valor de P estadísticamente significativo. Entonces, en sus conclusiones, además de otros resultados evidentes, que la edad, a mayor edad era mayor riesgo de presentar síndrome de distrés respiratorio agudo y muerte, también comentan que muchos factores que estaban relacionados con el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio agudo no necesariamente estuvieron relacionados con la muerte, por lo cual ellos especulan que puede haber un proceso fisiopatológico diferente. Y puntualmente con el uso de metilprednisolona, como les decía que son estudios observacionales, es difícil establecer conclusiones fuertes. Ellos dicen que el uso de metilprednisolona pudiera ser beneficioso en aquellos pacientes que desarrollan síndrome de distrés respiratorio agudo, que es una complicación del COVID-19. Ahora bien, en el COVID-19 también se presenta choque séptico y sepsis. Entonces, ¿qué sabemos en este caso si están indicados los esteroides? Esto es una recomendación rápida del BMJ que salió en 2018, en el cual ellos cambian la recomendación que ellos tenían previo al uso de corticosteroides. Las guías, cuando publicaron este artículo, recomendaban que en el uso en sepsis puntualmente los corticosteroides estaban contraindicados. Sin embargo, en shock séptico, en aquellos pacientes que presentaban shock séptico refractario y a líquidos y uso de vasopresor, podría utilizarse. Ahora bien, ¿por qué sacaron esa recomendación rápida? Básicamente se basaron en dos ensayos clínicos nuevos. Este es el primero, ambos del New England Journal. En este primer ensayo clínico eran pacientes con shock séptico que estaban bajo manejo ventilatorio mecánico y a la mitad de los pacientes se les dio hidrocortisona y a la otra mitad placebo por 7 días, o hasta la muerte o al alta médica. El desenlace primario era mortalidad a los 90 días y el desenlace, la conclusión principal fue que la infusión continua de hidrocortisona no resultó en una menor mortalidad que el placebo, sin embargo tampoco fue mayor. Y el otro ensayo clínico, también el DUIN, como les decía, era un ensayo clínico multicéntrico, inicialmente era 4 brazos, porque estaban hablando también el uso de otro medicamento que era el Drotrecogin alfa, un medicamento que después fue retirado del mercado, y el uso del efecto de hidrocortisona más otro corticosteroide que es fluorocortisona, comparados ambos con placebo. Cuando se retiró el otro medicamento del mercado, se realizó un ajuste para hacer comparativo entre los dos corticosteroides y el placebo. La conclusión principal de este estudio fue que la mortalidad a 90 días fue menor en pacientes con hidrocortisona y fluorocortisona que en aquellos pacientes con placebo, con una diferencia del 43% versus un 49.1%, una P estadísticamente significativa. Entonces, en esta guía de recomendación rápida del BMJ, ellos hacen una recomendación leve a dar corticosteroides en pacientes con todo tipo de sepsis y todo tipo y severidad de sepsis. Sin embargo, ellos hacen la anotación de que es razonable no prescribirlos en estos casos, porque el beneficio es mínimo, si existe. ¿Qué dice la OMS? La OMS establece en su comunicado que no se debería administrar rutinariamente corticosteroides sistémicos para tratar neumonía viral por COVID-19, dado la falta de efectividad y posible daño en estos pacientes. Sin embargo, en aquellos pacientes que esté indicado, dados como exacerbación de un asma, de un EPOC, pudiera sopesarse el riesgo-beneficio y se deberían administrar en esos casos. En cuanto a la guía colombiana de infeccio, no hay un consenso de la recomendación para el uso de corticosteroides en el caso de SARS. Entonces, bien, ya como conclusión,
Ese es el cuadro comparativo entre la OMS, la BMJ y el consenso colombiano. La OMS no lo recomienda rutinariamente. En caso de presentar alguna complicación asociada, se deja el criterio médico tratante, su uso considerando riesgos y beneficios. El BMJ recomienda utilizar corticosteroides en pacientes con sepsis de cualquier causa o severidad. Y el consenso colombiano no existe un consenso como tal en recomendación. Se sugiere individualizar la adición de corticosteroides en el criterio médico. El shock escéptico, ¿por qué está tan debatido en el COVID-19? Porque fisiopatológicamente el shock escéptico más común la causa de desinfección bacteriana que genera una vasodilatación generalizada sistémica. Esto va a generar un efecto vasopléjico y una insuficiencia miocárdica. En el caso del COVID-19, lo que esto generalmente genera un shock por un aumento de la presión intratorácica. Esto no va a disminuir el retorno venoso, sino disminuye la contractilidad del miocardio, entonces fisiopatológicamente pudiera ser diferente. Pero pues es un punto muy controversial. El único beneficio que pues hasta el momento muestra beneficio es en el síndrome de estrés respiratorio agudo. Listo, Daniel, muchísimas gracias por este recorrido de los estudios sobre el, cuál es la eficacia pues, de los corticosteroides en sepsis, en choque séptico, y pues extrapolando esa información de estudios clínicos y metaanálisis de otros virus respiratorios, pues también cómo lo podemos usar ahorita con el coronavirus. Aquí pues la pregunta es, otra vez, es bajar toda esta evidencia a lo que se está haciendo actualmente en Colombia y mirar si ellos, si han utilizado, si los doctores que están tratando a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos o en los hospitales en el piso normal, está utilizando corticosteroides o no lo están utilizando, o cuáles son las indicaciones para usar corticosteroide en sus trabajos. Entonces, doctor Matiz, le doy la palabra para que nos hable sobre el uso de corticosteroides en estos pacientes. Bueno, me llama la atención que hayan cogido esa pregunta de trabajo, pues porque es un medicamento donde nos remontamos a la historia del cuidado intensivo, del síndrome de dificultad respiratoria del adulto. En este momento, para, para delimitarles en qué estamos, es primero remontarnos ahí a la parte de la utilización de los esteroides por parte de los chinos. Entonces, eh, primero que todo, no sabemos cuándo utilizarlo, ¿sí? No sabemos cuándo utilizarlo, si al principio de la enfermedad, que se correlaciona con el daño histopatológico que hay de la presencia o no de membrana hialina o no. ¿Cuándo lo utilizaron ellos los chinos? Más o menos en el primer estudio que tienen 1000 pacientes, lo utilizaron en el día 11 al día 13. No se sabe si es muy tarde, si es muy tarde cuando lo utilizaron. No se sabe la dosis, pero uno entiende que en una entidad que es nueva, no podemos criticar a los chinos en el sentido de que lo hicieron bien o lo hicieron mal. Ellos en ese desespero con esta enfermedad, pues empezaron a utilizarlo. ¿Por qué? Porque se basaban en lo que le digo, la historia del cuidado intensivo, del síndrome de dificultad respiratoria, de los criterios de Meduri para utilizar esteroides y tratar de mejorar la evolución normal de un síndrome de dificultad respiratoria al adulto. Entonces, primero hay muchos cuestionamientos en cuanto a cuándo utilizarlo o no. ¿En qué momento? Se cree que por lo menos después del día 7 al día 11 tenemos que utilizarlo en ese lapso. Los chinos lo utilizaron en el día 13 y los resultados no fueron tan satisfactorios. Entonces ha sido siempre un interrogante en cuidado intensivo utilizar los esteroides. Con respecto a lo que estamos haciendo ahorita, pues con base en toda esa evidencia, ahorita salió un task force de los americanos con japoneses, con europeos, que está en la ATS. ¿Y qué nos dice? Pues que cada vez la utilización de los esteroides
no tiene el apoyo de los expertos, o sea, porque estos son basados en las experiencias de expertos, no en estudios clínicos randomizados, controlados, que eso es otra cosa que tenemos que hacer, que analizar. En ese task force lo que dicen es que el 80%, casi el 70, el 80% no aconsejan el uso de esteroides en pacientes con COVID y síndrome de dificultad respiratoria. Solo lo estamos utilizando. No crean que nosotros en forma desesperada no lo utilizamos, no crean. Sí lo hemos utilizado en pacientes que vemos que está evolucionando mal como una alternativa a ver si mejoran. En los pacientes que se nos están muriendo, los estamos utilizando de verdad en forma propia de cada manejo de cuidado intensivo, pero pues las indicaciones precisas es que el paciente tenga una EPOC, el paciente, lo que está diciendo el doctor, que esté en shock séptico, con hipotensión, con falla suprarrenal o que tenga comorbilidad de asma o alguna comorbilidad que requiera el uso de esteroides. Esas son las indicaciones que estamos utilizando esto. Cada vez menos en cuidado intensivo, porque esto que hemos hecho a trabajar en un grupo multidisciplinario en el cual va el infectólogo, está el intensivista, está el neumólogo, dependiendo del órgano comprometido, el cardiólogo y el hematólogo. Entonces cada vez las revistas son más numerosas y más enriquecedoras para todos, en el sentido de que tomamos una decisión si de verdad se beneficiaría de esteroides ese paciente o no. Y pues hemos llegado a la conclusión que cada vez estamos utilizando menos esteroide y tratamos de utilizarlo, si lo vamos a utilizar, en esas indicaciones y en ese tiempo que les digo. Muchísimas gracias, doctor Matiz. No hay una pregunta más del auditorio, entonces le doy la palabra a Daniel para la última pregunta. Listo. Entonces, bueno, la última pregunta sería, ¿cuál sería la evidencia actual sobre el uso de antibióticos en pacientes con infección confirmada por el SARS-CoV-2 o el COVID-19? Entonces, ustedes pensarán, pues, ¿por qué dar antibiótico a una infección viral? Traía esta noticia, la diapositiva, no mentira, la metodología de búsqueda que quería mostrarles. ¿Sabes? Básicamente muy similar, la misma base de datos, cambié los términos, el antibiótico, antibiotics, antibacterial agents, que es el término MESH, y neumonía viral. Y básicamente lo que le traía ahorita era una noticia que dijo el presidente Trump en estos días, que era que el ejército era tan brillante que sobrepasó el uso de antibióticos y lo superó y ya les ganó. Pero traemos el tema de acotación de los antibióticos porque se ha demostrado que tienen posiblemente un cierto efecto sobre la carga viral, la replicación. Se ha demostrado in vitro y en ratones, puntualmente la citromicina, que puede inhibir la replicación del virus de Zika y el virus de ébola. Y también hay otro estudio sobre la citromicina que establece que si se administra tempranamente, esto es en niños preescolares que sufrían sobre todo de episodios sibilantes recurrente y asma, podrían disminuir el número de episodios. Entonces, con base a estos tres artículos, un grupo francés, en Marsella puntualmente, quiso evaluar la posibilidad de tratar pacientes con hidroxicloroquina y acitromicina, pacientes con COVID-19. Lo importante resaltar es que ellos inicialmente querían estudiar el efecto de la hidroxicloroquina sobre la carga viral en el día 6. Y tenían como base que la cloroquina y la hidroxicloroquina habían sido eficientes para tratar el SARS-CoV-2 en pacientes in vitro. Perdón. Entonces, básicamente cómo era la metodología de este estudio, era que este estudio agarraron en marzo, 16 días, y agarraron a dos grupos. Según lo que ellos explican, es un ensayo clínico de un solo brazo, no aleatorizado, no ciego. Entonces, a un cierto número de pacientes le van a dar hidroxicloroquina y le van a medir su carga viral diaria. Y a otro número de pacientes, bien sea dentro de ese mismo hospital en Marsella, pero afuera, principalmente aquellos pacientes formaban el grupo control que no les daban hidroxicloroquina, ni acitromicina, ni nada. Entonces, básicamente tenemos un grupo en Marsella y otro grupo por fuera, que era el otro.
Entonces, dependiendo de la presentación clínica, muy importante, el médico tratante iba a decidir o no añadir acitromicina basado en una posible sospecha de sobreinfección bacteriana que no está muy bien estudiada. Posiblemente como un ejemplo clásico es la influenza y la infección por Staphylococcus aureus. Entonces, bueno. Básicamente el cálculo de la población, ellos estimaron un 50% de eficacia de la oxicloroquina en reclusión de la carga viral al día 7. Sin embargo, ellos no mencionan ninguna base científica de por qué el 50% o por qué el día 7 puntualmente. Un poder del 85%, un margen de error del 5% y un 10% de pérdida del seguimiento. Se les dio un tamaño muestral de 48 participantes. El estudio hasta el momento pudo reclutar 42 participantes. Entre ellos los dividió de la siguiente forma. 26 pacientes dentro del centro hospitalario de Marsella y 16 pacientes fueron controles. Vale mencionar que los controles eran aquellos pacientes que se rehusaron a firmar el consentimiento informado para ser parte de aquellos pacientes que iban a ser bajo el grupo de hidroxicloroquina dentro del centro de Marsella, o bien sea si era fuera de Marsella, era cualquier otro paciente. Dentro del grupo de los 26 pacientes con hidroxicloroquina, 3 pacientes fueron trasladados a UCI al tercer día. Entre ellos, todos eran PCR negativo. Un paciente falleció al segundo día. Ese paciente era, los 3 pacientes que trasladados a UCI fueron PCR positivo. El paciente que falleció era PCR negativo. Un paciente suspendió el tratamiento porque le dio náuseas y otro paciente pidió salida voluntaria. Entonces, en total tenemos un número de 20 controles, de 20 pacientes quedó mal escrito, 20 pacientes que fueron el grupo de casos. Entre ellos, 14 pacientes recibieron solo hidroxicloroquina y 6 pacientes se les añadió acitromicina. En cuanto a los controles, 16 controles, no se perdió ningún paciente por seguimiento. Entonces, es un estudio que todavía están dando, el estudio está en imprenta, está publicado, pero no está aprobado todavía. Entonces, ¿qué resultados hasta el momento tenemos? Esta es la característica de la población. Como pueden ver, es una población bastante heterogénea. El grupo control tenía una edad mediana de 37 años versus el grupo de hidroxicloroquina de 51 años. Sin embargo, aparentemente la P no dio significativa. Y en cuanto al género masculino, sí era estadísticamente significativa la diferencia. Y el estado clínico también era significativo. Y el tiempo entre el inicio de los síntomas y la inclusión también era estadísticamente significativo. Entonces, partimos de una población muy heterogénea, además de que no era aleatorizada. Entonces, ¿qué pasó acá en el estudio? Entonces, el desenlace primero que ellos querían medir era la carga viral en el día 6. Sin embargo, diariamente se está midiendo la carga viral de los pacientes. Entonces, de aquellos pacientes que hicieron parte del grupo de hidroxicloroquina, 10 pacientes fueron negativos en el día 3, 12 pacientes en el día 4, 13 en el día 5 y 14 en el día 6. Sin embargo, en el grupo control, solo uno en el día 3, 4 en el día 4, 3 en el día 5 y 2 en el día 6. Entonces, ¿qué es importante de esta tabla de mencionar? Es que en el grupo que ellos estaban tratando con hidroxicloroquina, estaban haciendo las mediciones de carga viral diariamente. Sin embargo, en aquellos pacientes que estuvieron por fuera de Marsella, no estaban haciendo un seguimiento diario, sino era interdiario debido a limitaciones en la toma de la prueba. Entonces, en esos casos, vale resaltar que se tomaba como si estuvieran positivos hasta el día que tuvieran la prueba negativo, pudiendo haber sido negativo el día antes o después. Y en cuanto a estos pacientes se dividió con acitromicina, el 5 de esos 6 pacientes que fueron tratados con acitromicina en el día 3 eran negativos. En el día 4 persistieron y ya en el día 5 los 6 pacientes ya eran totalmente negativos. Esto era lo llamativo de ellos. Sin embargo, otra cosa que mencionan es que un paciente de este grupo, que era el grupo con acitromicina, se positivizó en el día 8 y otro paciente en el grupo de hidroxicloroquina se positivizó en el día 8 también. Gráficamente, como ellos representaron esos resultados, el día 0 representa la carga viral, que es el 100%, porque estaban tomando pacientes con diagnóstico confirmado por laboratorio.
Y como pueden ver, fue la evolución de los días. Vieron que ya en el día 3 ya había una diferencia estadísticamente significativa según ellos. Y si añadimos el grupo con acitromicina, entonces la diferencia puede ser incluso mucho mayor. Cualquier persona ve esta gráfica y piensa que es un efecto sinérgico, la citromicina con la hidroxicloroquina. Entonces, ¿qué pasó con este estudio? Pues lamentablemente cometieron el error de decir lo que vieron, y es que ellos sacaron la conclusión de que la hidroxicloroquina combinada con la citromicina disminuía significativamente la carga viral, y que ellos recomendaban que todos los pacientes con COVID-19 fueran tratados con hidroxicloroquina y acitromicina para curar la infección y limitar la transmisión del virus a otras personas en la curva de la dispersión de la enfermedad en el mundo. Teniendo en cuenta que uno de esos pacientes era PCR negativo y falleció. Entonces, obviamente las críticas no se demoraron y salieron inmediatamente. ¿Y qué limitaciones les puedo mencionar de este estudio? Pues básicamente, la primera es que no tuvieron a la utilización de los participantes, entonces eso imposibilita obtener conclusiones acertadas. Segundo es que tuvieron un número desigual de pacientes, de personas, están basándose en la recomendación de administrar hidroxicloroquina y acitromicina con base solo 6 pacientes versus todos los demás. Entonces, ¿qué dicen muchos autores? Que esto es un estudio de series de casos, no es un ensayo clínico, y por ende deberían hacer un análisis ajustado de otras variables, o por ejemplo, aunque a ellos no les dio significativo la edad, el género, la severidad de los síntomas. La inclusión inapropiada de los controles, ¿cómo así que los controles eran aquellos pacientes que no firmaban el consentimiento informado para ser incluidos dentro del grupo de hidroxicloroquina? Aquellos casos que fueron perdidos en el seguimiento. 3 pacientes fueron internados a unidad de cuidados intensivos, uno de ellos falleció. Probablemente eso le hubiera disminuido el número de carga viral y la significancia de ese resultado. La variable dicotómica de que fuera si tiene carga viral o no, cuando debería ser cuantificarla para ver realmente el beneficio de los medicamentos. Aquellas implicaciones para el uso de citromicina. Ellos están haciendo mediciones diarias del electrocardiograma, sin embargo, ¿qué otras implicaciones tendría la citromicina? En niños se puede utilizar, en embarazadas, entre otros. Y los valores de P entre grupos intervenidos. Los valores de P que veíamos previamente eran las diferencias entre los 3 grupos. Sin embargo, si uno buscaba y le recalculaba el valor de P para la diferencia entre el grupo de hidroxicloroquina y acitromicina, en algunos casos daba no significativo, estadísticamente no significativo. El otro estudio que les traigo de los antibióticos en el caso de COVID-19 es este estudio de Brasil, recientemente publicado y terminado, que lo llamaron el Clorovid-19. Era un estudio que estaba estudiando el cloroquina difosfato en 2 dosis diferentes, una alta y una baja, asociada al uso de 2 antibióticos, ceftriaxona y acitromicina. Era un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, en fase 2B. Entonces, básicamente, ¿qué querían hacer? Certificar la seguridad y la eficacia de estas 2 dosis diferentes en pacientes hospitalizados en Brasil, y todos los pacientes habían recibido ceftriaxona y acitromicina. Entonces, ¿qué encontraron hasta ese momento? 81 pacientes de los 244 fueron reclutados para el estudio, y las dosis altas de cloroquina se asociaron en 25% de los pacientes con un QT prolongado, haciendo una tasa de letalidad del 13.5%. Debido a estos resultados, además, la secreción respiratoria al día 4 era negativa solamente en un solo paciente, es decir, el beneficio era mínimo. Entonces, dados estos resultados, los investigadores decidieron terminar prematuramente el estudio y concluyeron de que las dosis altas de cloroquina en día 10, en régimen de día 10, no eran recomendadas para el COVID-19 por el potencial efecto de efectos adversos. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos hasta el momento? De la OMS, de 2 organizaciones, de la OMS y el Consejo Colombiano. La OMS no recomienda el uso de antibióticos rutinariamente en pacientes con infección confirmada por el COVID-19, a menos de que exista una indicación clara de su uso, que se sospeche, por ejemplo, una neumonía adquirida en la comunidad de probable etiología bacteriana. Y el Consejo Colombiano tampoco recomienda el uso rutinario de antibióticos, y recomienda la terapia antibiótica empírica en aquellos pacientes con sospecha de coinfección
y neumonía bacteriana acorde a las guías nacionales e institucionales. Y ya, básicamente eso fue todo. Listo. Muchísimas gracias, Daniel, por otra vez todo este repaso sobre la evidencia clínica que está escrita ahorita sobre los antibióticos. La misma pregunta de la vez pasada, doctor Matiz, ¿en qué pacientes se está usando antibióticos en la práctica clínica en este momento? Considerando pues estos estudios que nos ha mostrado Daniel, o si usted tiene experiencia sobre algunos otros estudios que podrían ayudar para el uso de antibióticos en coronavirus. Pues, a ver, ¿qué pasó si ustedes se ponen a ver la epidemiología, pues en esto del coronavirus, toda la epidemiología que nos enseñaban y todo lo que hemos aprendido se nos viene al suelo, ¿no? En el análisis, en la estratificación, variables, características del estudio, conclusiones que estamos obteniendo de estudios que pues no cumplen con el rigor epidemiológico. Entonces los epidemiólogos están con los pelos parados un poco, ¿no? Y entonces hay muchos epidemiólogos durante ese consenso que le digo, que votaron para decir que ningún medicamento, ninguno de los que estamos utilizando en este momento es válido de acuerdo a un criterio epidemiológico estricto. Entonces, para que se vayan dando, y lo que dice el doctor sí es cierto, porque entonces empiezan a surgir muchas dudas, el número de, de población en los estudios, el bajo número de pacientes, las diferentes variables. Entonces ahí ya nos quedamos en la duda de si sí o no utilizar algún antibiótico. ¿Qué hacemos con el antibiótico? Como dicen, uno, si el paciente tiene una coinfección o una sospecha de coinfección, ¿por qué podemos sospechar eso? Porque el paciente, adicionalmente a todo el cuadro que ya sabemos, hizo la neumonía y nos hace una consolidación asociado al virus merilado. Entonces, ¿qué hacemos? En ese caso, uno de los manejos antibióticos de una neumonía son los macrólidos, especialmente la citromicina, la claritromicina. Entonces, en este caso, que hay coinfección, tenemos que utilizar un antibiótico. Entonces, esa es una utilización precisa. Cuando veamos que el paciente haya coinfección, que haya sospecha clínica, que haya un hallazgo radiológico adicional de consolidación, que puede ser por el mismo virus o una bacteria, o que en algún caso documentemos alguna bacteria es necesario utilizar el antibiótico. ¿Por qué preguntaban que el séptimo día? ¿Por qué? Porque en el séptimo día es que hay un corte especial. El paciente que llega al séptimo día con síntomas persistentes, ese paciente probablemente nos va a desarrollar la enfermedad, nos va a desarrollar totalmente la infección y no se nos puede complicar, y es cuando más manifiesto ha alterado tanto su cuadro clínico, su cuadro radiológico y su cuadro de laboratorios. Entonces, por eso es el séptimo día que tenemos que tener presente en esta enfermedad. También porque utilizamos la citromicina, porque nos cubre lo que les mencionaba, bacterias mal llamadas atípicas, que es la clamidia, la legionela, el micoplasma, que generalmente pueden coinfectar al paciente con coronavirus. La tercera respuesta es por el poder antiinflamatorio que se le da a los macrólidos y especialmente la citromicina. Entonces, esa es otra de las indicaciones que pues están cuestionadas, si en este momento la propiedad antiinflamatoria de la citromicina nos puede ayudar a evitar el desarrollo y la progresión de la enfermedad. Entonces, esas son las indicaciones en este momento de la citromicina. Ahora, desgraciadamente, ¿qué pasó? La parte cardiovascular. La parte cardiovascular, que es una incógnita en este momento porque hay alta sospecha de que, fíjense que los pacientes con coronavirus, los que más enferman son los hipertensos, los coronarios, entonces están produciendo fuera de eso arritmias. Entonces le estamos achacando la culpa a la cloroquina, a la citromicina, que lo utilizamos durante muchos años. ¿Cuántas personas de los que estamos ahí oyendo nada más hemos tomado una dosis de citromicina? ¿Cuántas veces nos han tomado un electro? Nunca.
A los de cloroquina, les preguntaba a los reumatólogos, ¿cuándo ustedes entonces el lupus que manejaron, la artritis reumatoidea que manejaron, les presentó algún efecto la cloroquina? No, nunca, nunca le tomamos un electro a un viejito que tenía más factor de riesgo de eso. Entonces, fíjese que es el mismo virus que nos está produciendo efecto cardiovascular. Fíjese que el mismo virus está produciendo una miocarditis y nos puede favorecer arritmias, y una de las causas frecuentes es la muerte súbita de las arritmias. Entonces le estamos achacando la culpa a este par de medicamentos y especialmente a la citromicina. Entonces, obviamente hay que tener un control estricto a todos los pacientes cuando damos acitromicina más la claritromicina, más, perdón, la cloroquina, y hay que tener mucho cuidado con el efecto cardiovascular, que es un efecto secundario que se le ha visto a la acitromicina prolongar el QT, pero pues llamativo, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando en este momento todo esto? No lo sabemos y no me van a preguntar por qué no lo sé, se lo he preguntado a los cardiólogos y tampoco lo saben, están tratando de averiguar qué es lo que pasa, si son una sumatoria de cosas que están influyendo directamente el virus. Entonces, los antibióticos en general, pues esa es la indicación precisa de la citromicina. ¿Cuándo lo ponemos? Cuando vemos, por ejemplo, que el paciente se nos está deteriorando, que con la cloroquina no está mejorando, entonces le adicionamos la citromicina en forma temprana. Si debuta el paciente muy agresivamente con el cuadro clínico, radiológico y paraclínico muy agresivamente, entonces damos mayor evidencia a la citromicina. Y hay necesidad, hay veces, de otros antibióticos, porque qué pena que le sea tan extenso. El presidente Trump no es el mejor ejemplo a seguir en este momento, ni lo que está manifestando, ni lo que está haciendo, y ojalá que no se equivoque porque va a ser el país que más nos va a transmitir el coronavirus y más nos va a perpetuar esto. Entonces, el presidente Trump dijo que cómo así, que se estaban unos senadores que oí, porque uno oye de todo, que había coinfección y neumonías asociadas al cuidado de la salud, pero claro, pero si es que eso ocurre generalmente, hay veces se coinfectan con pseudomona, con estafilococo aureus, entonces necesitamos utilizar otros antibióticos para la coinfección que pueda presentarse con estos pacientes. Entonces, en ese caso que haya documentación bacteriológica, sospecha de coinfección, de neumonías asociadas al cuidado de la salud, vamos a utilizar antibióticos o estamos utilizando antibióticos y no está mal prescrito, ¿no? Entonces, pues esas son las indicaciones. Muchísimas gracias, doctor Matiz, en verdad, por participar en este seminario. Voy a hacer las conclusiones finales a las 3 preguntas que dentro de su trabajo de traducción del conocimiento, Daniel Queremel, interno de la Universidad de los Andes, pues respondió. Entonces, a la primera pregunta sobre a qué pacientes enviar al hospital y tener un tratamiento hospitalario versus tratamiento ambulatorio, pues lo más importante que dentro de las explicaciones del doctor Matiz y de Daniel en su revisión que hizo de la literatura, pues era mirar que los pacientes, primero que todo, no tuvieran una enfermedad por COVID severa crítica, que los pacientes que tuvieran enfermedad leve o moderado, pero que fueran mayores de 60 años y que presentaran comorbilidades como hipertensión o diabetes, deberían ir al tratamiento hospitalario. También, pues, lo de la edad está un poco como discutido. La guía de la OMS es 60 años, la guía de la CDC y la guía colombiana, la guía CDC es 65 y la guía colombiana es de 60 años. El doctor Matiz nos explicó que tenemos que tener primero el diagnóstico sospechoso, que tenga un nexo epidemiológico, que tenga síntomas de fiebre, tos o fatiga por más de 5 días. Estos deberían consultar al médico y el médico debería hacerle sí o sí la prueba de coronavirus para poder mirar, dependiendo de las historias, si hacer el tratamiento ambulatorio o el tratamiento hospitalario. En la segunda pregunta, bueno, en esa primera pregunta también quedó dentro de las conclusiones que en este momento no está claro cuál es el efecto del receptor de angiotensina 2 dentro de la enfermedad y que como no tenemos algún estudio que esté bien hecho sobre ciencias básicas que nos explique ese efecto, pues todavía no podemos dar ninguna recomendación sobre esto.
Como en la segunda pregunta, el doctor Matiz y Daniel concordaron en que los corticosteroides dentro de la evidencia clínica no se está soportando el uso de los corticosteroides. Según el Task Force que el doctor Matiz nos dijo de la guía de la ATS, el 80% de los expertos no consideran el uso de los corticosteroides, no los aconseja, pero el doctor Matiz dice que en la práctica clínica debe ser importante evaluar el uso de corticosteroides en pacientes que tengan enfermedades previas como EPOC y asma, que pues su uso ya ha estado muy estudiado y su efecto benéfico ha estado muy estudiado, o en pacientes que se estén complicando y que no esté respondiendo a nada, que tengan shock séptico con falla renal, y pues estas dos han surgido desde la experiencia de los médicos tratantes. Y en la última pregunta, en lo de los antibióticos, tanto el doctor Matiz como Daniel, en su explicación de la evidencia que estudios fuertes epidemiológicos no están claros, no hay un criterio epidemiológico para el uso de los antibióticos, pero en este caso el doctor Matiz dice que en la práctica clínica se está usando primero para tratar tu infección si se tiene una sospecha de infección tanto bacteriana, tanto desde el punto de vista microbiológico o como en el punto de vista radiológico, si se tiene una consolidación como sospecha de coinfección, se podría dar acitromicina, y nos habló de los efectos de la acitromicina y por qué sería importante usarlo, que es un efecto antiinflamatorio que nos cubre los gérmenes atípicos, y pues en el pensamiento de tener una coinfección, pues también tiene un amplio espectro para controlar la infección de base. Estas fueron las tres principales conclusiones de este seminario. Por efectos del tiempo, las preguntas del público van a estar respondidas en un documento técnico que se va a crear de este seminario, y agradecerle enormemente al doctor Peña, al doctor Luis Jorge, a la doctora Giovanna y al doctor Matiz por aceptar participar en este seminario. Si tienen un comentario final, este es el momento. Entonces empiezo con el doctor Matiz. Pues, una cosa con respecto a los receptores de enzima convertidora de angiotensina, de todas maneras, pues se ha visto que el spike o la proteína S que tiene el virus, pues sí tiene una afinidad importante por los receptores de angiotensina, y que dada la cantidad de receptores que se encuentran a nivel especialmente el tracto respiratorio superior e inferior, pues por eso es que esos receptores son ávidos, y entonces es uno de los factores que influyen también en la progresión de la enfermedad. No es el único, como decía el doctor, sino pues sí es un hallazgo. Por eso se cuestionó la utilidad de los ARA2 o los IECA en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, si se le deberían suspender o no. Inclusive la Sociedad de Cardiología hizo un comunicado que los que vinieran presentando o manejándose con estos ARA2 o ECAs deberían seguir utilizándolos, a no ser que tuvieran algún efecto secundario. Pero sí, los receptores de enzima convertidora sí son una noxa que el virus le gusta, pero pues no es la única que está determinando la evolución y el pronóstico de la enfermedad. Muchas gracias, doctor Matiz. Doctor Peña, un último mensaje. No, estoy de acuerdo con todos los comentarios. Los felicito por el trabajo que están haciendo. Yo creo que es importante tratar de resumir algunos de estos hallazgos de pronto, por ejemplo, en infografías que se puedan comunicar rápidamente a los médicos. Porque hoy hablábamos con otra persona, eso es uno de los otros trabajos que está haciendo Daniel conmigo, y es la desinformación. Y a veces uno pensaría que los médicos, por ser médicos, o el personal de salud, por ser personal de salud, está mejor informado, pero entre los mismos médicos hay muchos mitos que andan circulando. Esos mitos se favorecen por el miedo, porque obviamente ninguno quiere, pues todas las personas estamos buscando disminuir al máximo el riesgo que tenemos, pero ya se están viendo cosas, por ejemplo, con ivermectina. Alguien me contaba que porque salió algún artículo con ivermectina la semana pasada, ya en un par de hospitales ya no había ivermectina porque los médicos estaban tratando
desde ya con eso. Entonces es importante ser cuidadosos y comunicar de Muchísimas, manera eficiente lo que están haciendo. muchísimas gracias, doctor Peña. Tiene la palabra la doctora Giovanna para finalizar. Bueno, no, a todos de verdad agradecerles muchísimo al doctor Matiz, al doctor Peña y en especial a Daniel por la excelente presentación que hizo, por el ejercicio riguroso de revisión. Creo que vamos por buen camino y sobre todo con el acompañamiento de los expertos, como en este caso del doctor Matiz y del doctor Peña en este tema clínico. Invitarlos y desde ya ustedes vieron que hubo una pregunta que posiblemente no quedó aquí resuelta. Nosotros trabajamos un documento que es qué hacer con el paciente a nivel domiciliario, cómo es el manejo, cuáles deben ser los cuidados. Justamente con Freddy, con Freddy Carreño, con Daniel, con Jorge, con el doctor Andrés Sarmiento y Sebastián y una estudiante, perdón que no me acuerdo el nombre, se realizó una guía que les estaremos compartiendo de recomendaciones de manejo intradomiciliario para pacientes con diferentes condiciones, niños, con la gestante, adulto mayor, pacientes con VIH. Se las estaremos compartiendo para que les sirva a ustedes también de guía para recomendaciones que tienen que dar en telemedicina y bueno, también para nuestra cotidianidad. Igual, esto está cambiando, esto puede ser objeto de modificaciones. Al doctor Matiz, invitarlo que vamos a construir el documento y que usted por favor no lo pueda revisar para poderlo, pues para poderlo publicar. Esa es la idea de poderlo publicar. Entonces, desde ya nosotros vamos a hacerlo con los estudiantes. A los estudiantes, muchísimas gracias por participar. Dentro de 8 días tenemos nuestro siguiente seminario también de 2 a 4. El tema es el tema de diagnóstico. Vamos a tener una experta. Estaremos contactando a las personas que trabajaron esta pregunta y por favor, si nos pueden hacer difusión, creemos que estos espacios pueden ayudar muchísimo a generar esa evidencia que estaba diciendo Ricardo, tener evidencia certera y poder comunicarla de la mejor manera, porque tenemos mucho ruido también en todo lo que tiene que ver en las redes. No sé si alguien más tiene algún comentario y si no, a ustedes de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde si no hay más comentarios.